No me organicé una fiesta, no horneé un pastel, ni colgué serpentinas, ni le dije a los vecinos que pasaran por casa. Cumplir 60 parecía un número que merecía un reconocimiento, pero no una celebración. Algo tranquilo, tal vez. Suave. Una pequeña señal de que todavía estoy aquí. En lugar de eso, preparé un té de jengibre con miel y dejé la luz de la cocina encendida, como siempre con la esperanza de que pareciera que alguien podría aparecer. Nadie lo hizo. Me senté en mi silla, junto a la ventana la que da al farol de la calle, que titila de vez en cuando como si estuviera pensando en rendirse. Afuera la noche seguía estirándose. En el silencio me dije a mí misma que no esperara nada, que a mi edad las llamadas de cumpleaños son un extra, no algo seguro. Pero mi mano seguía rozando la pantalla del celular, por si acaso. No era la primera vez que pasaba un cumpleaños sola, pero este se sentía diferente. No trágico, no dramático, solo hueco en voz baja, como si estuviera esperando a que alguien tocara una puerta que olvidé que estaba cerrada con llave. Pasó la medianoche. El celular siguió mudo. Ni siquiera un mensaje genérico de feliz cumple de Javier. Pensé en su cumpleaños número 12. Quería un mago ese año de esos con varita paloma y un chiste de más. Había trabajado turnos extras los fines de semana en la biblioteca, catalogando donaciones y ordenando enciclopedias viejas solo para cubrir el costo. Recuerdo haber decorado un pastel a la 1 de la madrugada la noche anterior, porque no podía pagar el que él había señalado en la tienda. Terciopelo rojo, su favorito de entonces. Le puse nueces trituradas encima y escribí su nombre con letras blancas torcidas. Dijo que era perfecto. Todavía creo que lo decía en serio. El recuerdo se posó sobre mí como polvo suave, casi sin peso, pero imposible de ignorar. Tomé mi té. Ya estaba frío. Tal vez estaba ocupado. Tal vez estaban de viaje. Le di todas las excusas que pude encontrar dándoles vueltas en mi mente como piezas de un rompecabezas que quería encajar. Pero en el fondo lo sabía. No se había olvidado. Solo pensó que no importaba. No este año. Apagué la lámpara, caminé despacio por la casa y me metí en la cama sin lavarme los dientes. El reloj digital marcaba las 12:47. Miré el techo un rato con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera conteniendo algo que no quería que se derramara. No había enojo. Solo un dolor sordo que latía detrás de mis costillas, algo que aún no quería nombrar. Cerré los ojos y esperé la mañana. Una semana después, mientras enjuagaba los restos de café en el fregadero, mi celular vibró. El nombre de Javier parpadeó en la pantalla con un mensaje que empezaba con «Oye, mamá». Acababa de regar la maceta de albahaca en la ventana de la cocina cuando mi celular vibró otra vez. La luz de la mañana se derramaba sobre la encimera suave y amarilla, y por un segundo pensé que tal vez era un mensaje tardío de cumpleaños. Un detalle discreto. Algo tímido. Me limpié las manos con una servilleta y tomé el celular. «Oye, mamá, espero estés bien. Mariana y yo estamos organizando su cumple 30 en Casa de la Luna, un lugar bien chido. Son 50,000 pesos por invitado para el paquete completo. Pásame el dinero por transferencia cuando puedas el viernes, sería genial. Ya quiero festejar con todos». Eso fue todo. Ni un perdón por no felicitarte. Ni un «¿Cómo estás?». Solo una cuenta. Lo leí 2 veces, luego 3 más. Pensé que tal vez me había perdido algo. Un mensaje anterior, algún preámbulo cálido, pero no. Ese era el primer contacto en semanas. Lo había enviado a un chat grupal, además. El nombre de Mariana estaba ahí, el de su primo, algunos de sus amigos. Los mensajes ya empezaban a llegar. «Mariana, qué emoción, eres increíble por organizar esto, amor. Javier, Mari, ha sido una reina manejando a los invitados mayores. No puedo creer que ya esté pasando. Javier otra vez. Y mamá Casa de la Luna tiene ballet parking, no te preocupes por el coche». Me senté en la mesa de la cocina. Todavía podía oler la albahaca, sentir la tierra bajo mis uñas. Pero mis dedos se habían enfriado. No era el dinero. Dios sabe que he gastado más que eso en ellos con los años. El enganche para su departamento.
la remodelación de la cocina cuando dijeron que su horno no iba con la estética, el tratamiento de emergencia dental cuando el seguro de Javier no cubrió. Nunca llevé la cuenta porque pensé que no era necesario, pero esto se sentía diferente. No había vergüenza, ni pausa. Solo la suposición de que pagaría otra vez sin cuestionar, sin dudar, sin mencionar el cumpleaños que habían pasado por alto como si no existiera. Abrí la app de transferencias. Mi dedo se quedó un momento sobre el teclado. Luego escribí 20 pesos. En la nota puse felicidades y le di enviar. La app hizo su pequeño sonido de confirmación. Vi la transacción completada, luego bloqueé el celular y lo puse boca abajo en la mesa. Mi té estaba frío otra vez. No lloré. No tiré el celular ni grité en los rincones silenciosos de la casa. Solo me quedé ahí sintiendo que algo invisible se había roto por fin. Tal vez no era rabia. Tal vez ni siquiera era dolor. Tal vez era solo el clic de una puerta que no me había dado cuenta, que llevaba demasiado tiempo sosteniendo abierta. Había esperado al otro lado manteniéndola abierta por años, esperando que alguien recordara que estaba ahí. Pero ahora la cerré. No con fuerza, no con enojo, solo la cerré. Me levanté, enjuagué la taza de té y me moví por la casa como alguien que alcanza algo que ya no planea dar. Esa tarde cambié las cerraduras. Primero bloqueé a Javier, luego a Mariana. Sus nombres desaparecieron de mis contactos uno tras otro, como luces que se apagan en un pasillo que había caminado demasiado tiempo. No me sentía enojada, no realmente. Era algo más tranquilo que eso. La clase de quietud que viene después del último eco de ruido. Una decisión que no necesitaba justificarse. Una especie de supervivencia que había postergado demasiado. Luego, cambié la contraseña de mi banco. No porque tuvieran acceso, sino porque asumían que siempre lo tendrían. Que el dinero significaba permiso. Que el amor significaba un retiro ilimitado. Luego llamé al cerrajero. El hombre llegó esa tarde en una camioneta azul polvorienta con un golpe en el parachoques. Fue amable. No hizo preguntas. Solo se puso a trabajar mientras yo estaba en la puerta con los brazos cruzados, viendo cómo las cerraduras viejas caían una por una. Cada sonido de metal contra el suelo se sentía como una capa de piel que ya no necesitaba. Javier había tenido una llave desde la universidad. Al principio era solo para emergencias. Luego se volvió conveniencia. Regresaba de hacer mandados y encontraba el refri saqueado, los cojines del sofá, desacomodados zapatos en la entrada que no eran míos. Nunca pedía permiso. Solo entraba y salía como si este siguiera siendo su lugar. Como si yo fuera una invitada en una casa que pagué. Una vez encontré a Mariana en el baño usando mi crema hidratante. «Perdón», dijo riendo. «Pensamos que no te importaría». Me dije que no era gran cosa. Así es la familia. Comparte espacio. Perdona pequeños excesos. Pero nunca se quedó en pequeño. Creció. Se expandieron. Hasta cada rincón de mi vida, hasta que mi propio silencio se convirtió en su invitación. Cuando el cerrajero terminó, las nuevas cerraduras eran firmes, modernas, silenciosas al girar. Pagué en efectivo. Me ofreció probarlas conmigo, pero le dije que no. Necesitaba hacerlo sola. Cuando se fue me quedé en el porche con las llaves nuevas en la mano. El sol se había escondido detrás de la cerca. Mi sombra se estiraba larga sobre la banqueta casi desconocida. Me di la vuelta, entré y cerré la puerta con un clic firme. Y por primera vez en años lo sentí, ese respiro suave del espacio, el que no reconoces hasta que finalmente estás en él. Caminé por la sala, toqué el respaldo del sofá donde Javier solía sentarse con los zapatos puestos. Toqué la encimera de la cocina donde Mariana una vez derramó vino y se rió diciendo que le daba carácter al azulejo. Lo toqué todo, no como si estuviera de luto, sino como si estuviera recuperando. Abrí la ventana de mi cuarto. La brisa entró lentamente levantando la esquina de la cortina. Me acosté y dejé que el silencio se extendiera a mi alrededor, no pesado, no vacío, solo honesto. Mi cuerpo se hundió en el colchón como si hubiera estado cargando el peso de alguien más por demasiado tiempo. El celular se quedó apagado.
las luces tenues. Mis manos no temblaron, mi pecho no dolió. Y cuando finalmente me dormí, fue sin revisar notificaciones. 2 mañanas después, desperté con el sonido de unos golpes firmes en mi puerta. Los golpes fueron secos, decididos 3 toques uniformes contra la madera que no eran de vecinos ni de repartidores. Me quedé helada en el pasillo todavía sosteniendo la taza que aún no había llenado de café. Mi corazón no se aceleró, no de inmediato. Solo se detuvo esperando a ver qué parte del pasado había venido a tocar. Me acerqué a la ventana lateral, aparté la cortina lo justo para mirar. 2 policías estaban en la entrada, uno mayor de hombros anchos, brazos cruzados. El otro más joven, con una libreta en la mano, los ojos ya escaneando el porche, como si estuviera leyendo pistas en el silencio. Abrí la puerta a medias. «Señora», dijo el mayor, «¿es usted Elena Vargas?» Asentí manteniendo la puerta entre nosotros. «Recibimos un reporte de persona desaparecida presentado por su hijo», continuó. Afirmó que no ha podido contactarla, que podría estar en peligro o inestable mentalmente. «¿Todo está bien?» Las palabras cayeron en algún lugar entre lo absurdo y lo quirúrgico. No porque fueran ruidosas, sino porque eran precisas, escogidas. No respondí de inmediato. Miré más allá de ellos, hacia la banqueta, medio esperando ver el coche de Javier estacionado en la acera. No estaba. Solo los policías. Solo una preocupación prestada forzada oficial. «Estoy bien», dije en voz baja. Solo lo bloqueé. «¿Lo bloqueó?», preguntó el más joven. «Sí, en el celular, correo. Cambié las cerraduras, cambié de opinión sobre estar disponible». Se miraron entre sí. El oficial mayor ladeó la cabeza ligeramente. «¿Le importa mostrarnos que está bien? No tomará mucho tiempo». Me hice a un lado y los dejé pasar. La sala estaba limpia, las cortinas abiertas, la taza aún en mi mano. Nada desordenado, nada caótico, nada que respaldara lo que Javier había intentado sugerir. Tomé mi laptop de la mesa auxiliar, la abrí y les mostré mi calendario: 5 reuniones por Zoom en los últimos 2 días. Luego, el recibo de la compra del supermercado del día anterior aún en la encimera. Un cuaderno con las entradas de mi diario de esa semana, cada página ordenada y fechada. Incluso señalé la sopa de jitomate que se enfriaba en la estufa, aún humeante en la olla. «No estoy inestable», dije. «Solo estoy harta». El policía más joven se suavizó. Me miró más tiempo que el mayor, como si hubiera visto esto antes. O vivido algo parecido. «No puedo hablar de su familia», dijo lentamente. «Pero si esto sigue, si vuelven a aparecer aquí, o siguen haciendo denuncias falsas, tal vez quiera considerar una orden de restricción». El oficial mayor asintió una vez, sin argumentos, sin amenazas. Solo un papeleo silencioso guardado de nuevo en el bolsillo del abrigo. «Agradezco su tiempo», dije acompañándolos a la puerta. «De verdad». Salieron. No cerré la puerta de inmediato. Esperé hasta que llegaron a su coche, hasta que el sonido de la grava crujiendo bajo sus botas se desvaneció y el motor se alejó por la calle. Cuando cerré la puerta esta vez, la aseguré sin dudar. Luego caminé a la cocina, serví mi café y me quedé junto a la ventana sosteniendo el calor con ambas manos. La habitación estaba tranquila, sin alarmas, sin preguntas. Pero en lo profundo de mi pecho, algo afilado y tácito había comenzado a reacomodarse. Esa noche apagué el celular por completo. A la mañana siguiente, mi banco me envió una notificación sobre actividad sospechosa en mi cuenta. El sobre era delgado, sin importancia aparente, solo otro correo entre un folleto de cupones y un volante de caridad. Lo abrí sin pensar, parada en la encimera de la cocina con mi café enfriándose a un lado. El membrete era de la compañía hipotecaria. La propiedad listada no era mía. No en el sentido que importaba de todos modos. Solicitud de consentimiento. Revisión de refinanciamiento. Calle del Refugio 1175. Esa era su casa. La de Javier y Mariana, una colonial de 2 pisos, con gabinetes personalizados, encimeras de cuarzo y un asador en el patio trasero, que usaron tal vez 2 veces.
La casa que había confirmado hace 6 años cuando Javier llamó a medianoche con la voz rota por el pánico, diciendo que lo perderían todo si no cerraban el trato por la mañana. No te lo pediría, dijo. Hemos agotado todas las opciones. Recuerdo estar sentada en la cama con el teléfono inalámbrico pegado al oído, mirando el techo oscuro, mientras me contaba que los estaban desalojando de su renta y que Mariana tenía demasiada vergüenza para decírselo a sus padres. Conduje al otro lado de la ciudad en pantuflas, firmé donde me pidieron y regresé a casa antes de que saliera el sol. Ni siquiera me había lavado los dientes. La carta en mi mano pedía consentimiento para refinanciar. No habían llamado, no habían preguntado. Solo siguieron adelante asumiendo que diría que sí como siempre. Doblé el papel con cuidado, lo puse en la mesa y tomé mi celular. Laura Guzmán contestó al tercer timbre. Elena, dijo, ¿quién está tratando de pasarse de listo contigo esta vez? Le expliqué todo despacio y con calma. No me interrumpió, solo me dijo que escaneara la carta y la enviara de inmediato. Tendré al banco congelando la acción antes del mediodía, dijo. Y pediré un reporte completo de todos los gravámenes y obligaciones compartidas. Si estás en algo más, lo encontraremos. Después de colgar me quedé quieta un buen rato. La luz de la mañana era más brillante, ahora demasiado brillante. Aparté la carta y tomé una libreta. En la primera línea escribí: confirma hipoteca $6,000. Luego seguí escribiendo: el préstamo puente para los estudios de Mariana. El coche de segunda mano para Javier cuando su crédito era demasiado bajo. La factura dental de emergencia. El baby shower para un niño que no he visto desde que cumplió 3. Escribí hasta que me dolió la muñeca, hasta que los números dejaron de sentirse como generosidad y comenzaron a verse como evidencia. Cuando la lista llegó al final de la página, algo dentro de mí cambió. No hacia el enojo, no hacia el arrepentimiento, solo hacia la claridad. Volteé la página y tracé una línea recta por el centro. Columna izquierda, dado. Columna derecha, devuelto. Luego tomé el bolígrafo otra vez y comencé a sumar lo que había regresado. El balance fue más fácil de calcular de lo que esperaba. A la mañana siguiente, le envié a Laura un correo con una solicitud simple. Ayúdame a auditar cada contribución financiera que he hecho al hogar de mi hijo en la última década. Tomó 3 días recopilar todo. Me senté con recibos, correos, estados de cuenta antiguos, notas garabateadas en los márgenes de agendas. La oficina de Laura verificó todo, organizando los números por categoría, fecha y tipo de transacción. La hoja de cálculo se extendía por 4 pestañas, ordenada e indiscutible. Regalos de boda, $160,000. Brecha de colegiatura de Javier, $720,000. Facturas médicas de Mariana tras el aborto, $350,000. Sube usado tras el tercer despido de Javier, $286,000. Enganche de la casa, $1,240,000. Gastos prestados misceláneos, $1,060,000. Total, $3,810,000. En la parte superior de la pestaña final escribí: contribuciones familiares detalladas. Lo quiero de vuelta. Adjunté el archivo a un mensaje en el mismo chat grupal que Javier había usado para enviar su solicitud de $50,000 semanas atrás. Luego le di enviar y dejé el celular. No tomó mucho tiempo. Javier, ¿es en serio nos estás destruyendo? Mariana, estás amargada y loca. ¿Qué clase de madre cuenta cada centavo? No respondí. No expliqué, ni defendí, ni suavicé los bordes. Había pasado demasiados años traduciendo amor en préstamos, creyendo que el silencio era gracia. Pero el silencio solo me había hecho útil, no valorada. Cerré la app, reenvié la hoja de cálculo a Laura y le pedí que preparara documentos para retirar formalmente mi propiedad de la casa de Calle del Refugio. Si no podían comprar mi parte, le dije que quería proceder con una venta forzada. Respondió en 1 hora. Entendido. Enviaremos la notificación el lunes. Me senté en la mesa de la cocina, la casa silenciosa y limpia a mi alrededor, y vi la luz tardía deslizarse por el suelo. Por una vez, no me sentí cruel. Me sentí precisa. A la mañana siguiente, la oficina de Laura envió la notificación legal a Javier y Mariana.
La casa salió al mercado en 2 semanas tras la notificación. Una venta rápida por debajo del valor. Laura dijo que estaban desesperados por moverse rápido. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Poco después aparecieron los anuncios de los coches en línea. El SUV negro de Javier. El sedán blanco de Mariana. Incluso el collar que le di por su 5º aniversario apareció en un sitio de consignación. El de zafiro, que una vez dijo que la hacía sentir como reina. El dinero llegó lentamente. Primero 10,000 pesos. Luego 5,000 más. Luego 4,000. Una cadena de transferencias separadas por semanas, cada una más silenciosa que la anterior. Sin notas, sin explicaciones. Solo cantidades frías y deliberadas. No respondí. 19,000 pesos. Mucho menos de lo que di, pero mucho más de lo que esperaba recuperar. Suficiente para un reinicio. Suficiente para aire limpio, puertas cerradas y un futuro sin cargas de obligación. Luego llegó el último mensaje de Javier. Espero estés feliz. Mamá está durmiendo en una casa rodante ahora. Lo leí una vez. Solo la vista previa. No abrí el mensaje completo. Lo borré sin dudar, sin enojo, sin siquiera curiosidad. En algún lugar de la ciudad se estaban desmoronando. Tal vez él dormía en un sofá. Tal vez Mariana estaba vendiendo más de lo que solían presumir en las fiestas. Tal vez su suegra también los había cortado. No lo sabía. No quería saberlo. Me puse los zapatos y caminé hasta el lago detrás de mi colonia, donde el agua siempre refleja el cielo con una quietud perfecta. Los patos rozaban la superficie. El viento se movía con facilidad entre los árboles. Me senté en la banca frente al agua con las manos metidas en las mangas y dejé que el silencio me envolviera como algo ganado. Esa noche, al doblar la colcha y preparar la cama, mi celular vibró con un número que no reconocí. Lo dejé sonar hasta que paró. Habían pasado casi 4 meses. Estaba en el extremo de la bolera esperando a que una compañera de trabajo regresara con las bebidas cuando lo vi. Javier estaba 2 pistas más allá, un poco encorvado, entrecerrando los ojos hacia los bolos. Su cabello había encanecido en las sienes. Sus hombros caían de una manera que no reconocía. Falló el primer tiro, la bola desviándose directo a la canaleta. Se dio la vuelta, me vio y se quedó helado. Por un segundo ninguno de los 2 se movió. Luego caminó hacia mí, lento, cuidadoso. Cuando llegó no habló de inmediato. Miró la pista junto a la mía, luego a mí. No vine por dinero, dijo finalmente. Solo quería que supieras que lo lamento. Asentí una vez. No porque lo perdonara, sino porque lo escuché. Realmente lo escuché. No había explicaciones, ni disculpas envueltas en excusas. Solo una frase ofrecida como un último gesto. No hablé. No quedaba nada que explicar. Nos sentamos en silencio un rato, lado a lado, en la banca de plástico, 2 personas que alguna vez compartieron todo, pero ahora solo compartían este momento. Tras su siguiente turno, regresó, extendió la mano. Temblaba ligeramente. La tomé y la estreché firme, breve. No había calidez en ello, pero tampoco enojo. Solo reconocimiento. Luego me levanté, le agradecí en voz baja y caminé hacia la salida mientras mi compañera gritaba riendo sobre cómo había perdido su turno. Detrás de mí no miré atrás. Esa noche, de pie frente al closet del pasillo, mis dedos rozaron el borde de una caja que no había abierto en años.